Bienvenidos, bienvenidas. Hoy les voy a contar qué es y para qué sirve esta ciencia ancestral del Vastu Shastra. Y para eso nos vamos a remontar en el tiempo, 7000 años atrás, en lo que hoy conocemos como India, pero que en aquel entonces no sabemos cómo se llamaba, y donde nace el famoso conocimiento védico. ¿Qué es el conocimiento védico? Es una serie de escritos en sánscrito que se dice que fueron canalizados a través de sabios, de monjes antiguos llamados rishis, que a través de la observación de la naturaleza y de la meditación bajaron todo este conocimiento y de donde nacen prácticas y ciencias ancestrales que conocemos al día de hoy, como el yoga, como la meditación, como la ayurveda, como el yotish, que es la astrología védica, y el Vastu Shastra. Entonces, ¿qué es el Vastu Shastra? La palabra Vastu en sánscrito quiere decir edificio o construcción, y la palabra Shastra quiere decir ciencia o tratado. Es decir, que el Vastu Shastra es la ciencia de la construcción. ¿Pero qué estudia esta ciencia? Bueno, este conocimiento además dice que en la naturaleza todo se encuentra en equilibrio. Es por eso que cuando nosotros estamos en la naturaleza nos sentimos en equilibrio, porque nosotros somos parte de la naturaleza. No conozco a ninguna persona que se vaya de vacaciones a una montaña, a una playa, a un campo y vuelva más estresado de lo que estaba. Pero sí conozco personas que viven en la ciudad y que viven estresados. Y eso es porque este conocimiento dice que existen principios que mantienen el equilibrio en la naturaleza. Y cuando el hombre pone el pie en la naturaleza sin respetar esos principios, se produce un desequilibrio. Y un desequilibrio interrumpe el flujo natural de energía que existe en la naturaleza. Entonces la energía produce estancamiento. Y el estancamiento produce estrés. Y ese estrés se traslada a las personas que habitan dentro del espacio. Entonces, estancamiento de energía en el espacio produce un estancamiento en la vida de las personas que lo habitan. Acumulación de estrés en el espacio produce estrés en las personas que lo habitan. Y el estrés durante largos periodos de tiempo en la vida de las personas empieza a generar todos los problemas que vemos al día de hoy, como el cansancio, como el insomnio, como problemas de salud de todo tipo a nivel físico y también problemas a nivel energético, ¿no? Estancamiento en las finanzas de las personas, en las relaciones, en la familia, en el trabajo y en la profesión. Entonces, el Vastu Shastra es la ciencia ancestral que estudia cuáles son estos principios para crear equilibrio y armonía tal cual existe en la naturaleza. Entonces, lo que nos va a ayudar esta ciencia ancestral es a recuperar el equilibrio cuando nosotros no respetamos los principios que producen el equilibrio en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la definición del Vastu Shastra? Es la ciencia de la construcción que estudia cómo crear espacios en equilibrio y armonía con la naturaleza. Porque la naturaleza tiene su propia arquitectura. La naturaleza construye de una forma en particular. Cuando nosotros vemos toda la naturaleza pensamos que todo crece de manera aleatoria, pero cuando la analizamos profundamente vemos que todo sigue principios, proporciones, simetría. Esas proporciones y esos principios son los que crean el equilibrio y la armonía en la naturaleza. Entonces ancestralmente entendían que si nosotros repetimos esos principios, esas proporciones que generan el equilibrio y la armonía en la naturaleza, lo vamos a trasladar a los espacios que habitamos y así vamos a poder vivir en equilibrio y armonía también. Entonces vemos cómo el Taj Mahal, por ejemplo, que es un ícono de la arquitectura de la India y también del Vastu Shastra, respeta esos principios, respeta esas proporciones. Y también cuando analizamos este templo desde arriba, ¿no? Desde una foto de Google Maps o de Google Earth, vemos cómo se alinea perfectamente con los ejes norte-sur y este-oeste de la Tierra. ¿Cómo sabían en ese entonces cómo alinearse de esa manera? ¿O para qué alinearse de esa manera? La verdad no lo sabemos, pero ahora vamos a entender el por qué lo hacían. Porque son de esas direcciones donde vienen las fuentes de energía o las fuentes de prana. Y según este conocimiento existen dos fuentes de energía que alimentan tanto a nuestros cuerpos como a nuestros espacios. La primera es la energía positiva del sol saliente. No importa en qué punto del planeta estemos, el sol siempre sale del este y se pone en el oeste. Pero son los rayos que provienen del este los que se consideran energéticamente positivos, tanto para nuestros cuerpos como para nuestros edificios. Porque cuando el sol sale del este, emite rayos ultravioleta, hasta llegar al mediodía, al punto más alto, que empieza a bajar hacia el oeste, a esconderse, y en ese recorrido emite rayos infrarrojos y rayos gamma que ya no se consideran energéticamente positivos para nuestra salud. Entonces es el recorrido del Sol que es muy importante leer porque el Sol maneja nuestro reloj biológico. Nosotros entendemos cuándo comienza el día porque nuestro cuerpo empieza a activarse a través de los rayos del Sol y empieza a activar distintas funciones que nos dicen es de día, tenemos que despertarnos. Y cuando el Sol se va, prepara nuestro cuerpo para el descanso.
Entonces, qué importante es leer este recorrido y entender esa biología para trasladarla al correcto uso de los espacios dentro de nuestros edificios. Y luego tenemos el otro punto o la otra fuente de energía, que es la energía positiva magnética proveniente del Polo Norte. La Tierra tiene dos puntos magnéticos, el punto positivo en el Polo Norte, que es donde proviene la energía positiva, y el punto negativo en el Polo Sur. Si nosotros estamos en cualquier punto del planeta y utilizamos una brújula, vemos cómo ese metal imantado siempre apunta hacia el norte. Y nuestro cuerpo entiende perfectamente también hacia dónde está el norte, porque también tiene metales dentro. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en la naturaleza los pájaros entienden perfectamente hacia dónde tienen que mirar porque tienen esa brújula interna calibrada perfectamente. Pero como nosotros nos hemos alejado de la naturaleza en esta vida moderna, nos hemos desconectado de estas dos fuentes de energía. Entonces, se descalibró nuestro reloj biológico y se descalibró nuestra brújula interna. Entonces, ¿cómo entramos en armonía con la naturaleza? Cuando logramos calibrar y alinear nuestro campo electromagnético con el campo electromagnético de la Tierra. Nosotros tenemos un campo electromagnético con un punto positivo en la cabeza y un punto negativo en los pies. La Tierra tiene ese punto positivo en el norte y ese punto negativo en el sur. Entonces, fíjense cómo hay muchísimas personas que dicen que se sienten cansadas, que les falta la energía y que hace un montón que no recargan su campo electromagnético con la energía del sol. O personas que te dicen que se sienten cansadas, que se sienten cargadas, que se sienten con mucha acumulación de estrés y no pisan la tierra descalzos para descargar toda esa energía en la tierra. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con la naturaleza y cuando logramos alinear los espacios que habitamos con la naturaleza y sus fuentes de prana, nosotros entramos en armonía con la naturaleza. Pero ¿cómo la naturaleza logra el equilibrio? Bueno, cuando logra el equilibrio en los 5 elementos que la componen: el aire, el fuego, el agua, la tierra, y este conocimiento habla de un quinto elemento que es el más importante de todos, que es el éter o el espacio. Porque si no hay espacio, no hay lugar para que los otros 4 existan. Entonces, fíjense cómo ancestralmente se hablaba de que este elemento era una sustancia de plasma. ¿Por qué? Porque permite que los otros 4 elementos se plasmen en la materia. Entonces, el espacio es el más importante de todos, porque de hecho, cuando nosotros diseñamos un edificio, estamos diseñando un espacio. No diseñamos paredes, no diseñamos techos, no diseñamos un piso. Lo más importante es el espacio, que es lo que nosotros vamos a habitar. Y les comparto acá el Ayurveda, el Jyotish y el Vastu Shastra. ¿Por qué? Porque estas son ciencias hermanas. El Ayurveda se ocupa de balancear estos 5 elementos en nuestro cuerpo físico. El Jyotish, que es la astrología védica, se ocupa de balancear los 5 elementos en nuestras energías planetarias. Y el Vastu Shastra se ocupa de balancear los 5 elementos en el cuerpo de nuestro cuerpo, que son nuestros espacios, nuestra casa, nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo. Entonces, nuestros espacios son el cuerpo de nuestro cuerpo. Y esto lo vamos a entender a través de la metáfora de la langosta. La langosta tiene un cuerpo blando con un exoesqueleto que la protege. El problema de la langosta es que ese exoesqueleto no crece al mismo tiempo que su cuerpo interno, a diferencia de nosotros, que nuestro esqueleto y nuestro cuerpo crece al mismo tiempo. Entonces llega un momento en la vida de la langosta que si quiere seguir creciendo y evolucionando, tiene que desprenderse de ese exoesqueleto para generar uno nuevo. Entonces es en ese momento en el que la langosta se traslada de un cuerpo al otro, o en el que empieza a fabricar un nuevo cuerpo, en el que busca refugio en unas piedras. ¿Por qué? Porque ahora se siente súper vulnerable porque no tiene más esa armadura que la protege. Entonces se quedan esas piedras hasta fabricar un nuevo cuerpo que sí le va a permitir seguir evolucionando. Entonces cuando crea ese nuevo cuerpo, ahora ese nuevo cuerpo tiene nueva información, tiene nueva temperatura, nuevas dimensiones, nueva humedad, todo a nivel físico. Muy diferente a la información que había en su cuerpo anterior. Entonces fíjense qué importantes son nuestros espacios, que son el cuerpo de nuestro cuerpo, porque contienen mucha información que nosotros necesitamos para evolucionar en nuestra vida. Este conocimiento dice que cuando nosotros aprendemos a leer la información que hay en nuestro espacio, entendemos que esa información es la plataforma para seguir evolucionando. Pero cuando no somos conscientes de la información que hay en el espacio, muchas veces empieza a ser un obstáculo en nuestra vida y no nos permite seguir evolucionando. Entonces, a través del Vastu Shastra, nosotros podemos aprender a leer esa información para utilizarla como un trampolín para seguir evolucionando en nuestra vida, como hace la langosta cuando cambia de cuerpo. Entonces también, fíjense qué importante es ese momento, o qué trascendental es ese momento de cambio de un cuerpo al otro, porque es el momento en que la langosta más vulnerable se siente. Y lo mismo pasa con nosotros cuando cambiamos
de cuerpo, ¿no? Cuando cambiamos de espacio, cuando nos mudamos de una casa a la otra, de una oficina a la otra, eso revoluciona toda nuestra vida porque cambia toda la información y genera mucho estrés en nosotros. Entonces, nuestros espacios son el cuerpo de nuestro cuerpo y ahora vamos a aprender a leer esa información que existe en los espacios para utilizar nuestra casa como plataforma para seguir evolucionando. Entonces, este es el mapa que nos permite leer nuestros espacios. Se llama Vastu Purusha. La palabra Vastu es edificio, construcción. La palabra Purusha es conciencia. Es decir, esta es la conciencia de nuestro edificio, de nuestra casa. De hecho, fíjense que ahí hay un cuerpo, porque es el cuerpo de nuestro cuerpo. Entonces, todos los espacios se ordenan de la misma manera. Fíjate que tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Pero son el noreste, el sudoeste, el sudeste y el noroeste las direcciones más importantes para el Vastu. ¿Y por qué? Porque cada una de esas direcciones se corresponde a un elemento y cada uno de esos elementos tiene información. Ejemplo, el noreste representa el elemento agua. En la naturaleza, el agua es lo que permite que todo crezca y se expanda. Yo riego una planta, esa planta crece. Entonces, esa energía es la que trae el agua a nuestra vida, la energía de crecimiento y expansión. ¿Cómo se materializa el crecimiento y expansión en la vida de las personas? A través de nuestro crecimiento financiero o nuestro desarrollo personal o expansión espiritual. Entonces, personas que se sientan estancadas en su vida, lo que tienen que hacer es revisar qué sucede con el elemento agua al noreste de sus espacios. Luego al sudeste tenemos el elemento fuego. El fuego en la naturaleza da calor, da luz, da vitalidad, porque si se apaga el fuego, baja nuestra vitalidad. Entonces, cuando no hay vitalidad, no hay salud. Entonces, personas que tengan problemas de energía, de vitalidad y de salud, seguramente tienen desequilibrado el fuego al sudeste de sus espacios. Luego tenemos la Tierra al sudoeste. Fíjense cómo los pies de ese cuerpo están en dirección sudeste, porque son los pies los que nos conectan con la Tierra. Y la Tierra es el elemento que nos da sustento, ¿no? Entonces, la energía de la Tierra nos proporciona sustento, equilibrio. ¿Y qué es lo que nos da sustento en nuestra vida por lo general? Nuestra profesión, nuestro trabajo o nuestra familia. Personas que pierden el equilibrio en su vida y sienten que no tienen un sustento, seguramente tienen un problema con el elemento tierra al sudoeste de sus espacios. Y luego al noroeste tenemos al elemento aire. El aire se vincula con nuestras relaciones. ¿Por qué? Fíjense cómo cuando nosotros estamos alterados, respiramos de una manera alterada. Entonces eso altera el estado de nuestra mente. Entonces, si alteramos el estado de nuestra mente, nos comunicamos de una forma alterada y eso impacta en nuestras relaciones. Pero cuando nosotros respiramos, nos relacionamos con el aire de una manera calma a través de la meditación o a través de prácticas de respiración consciente, nuestra mente empieza a estar más tranquila. Entonces, nuestra comunicación es clara y por lo tanto podemos tener relaciones armónicas. Entonces, el aire se vincula con nuestras relaciones. Y en el centro tenemos al éter o al espacio, que es el elemento más importante de todos, porque el espacio le da lugar a los otros cuatro. Entonces, un desequilibrio en el centro de nuestros espacios desequilibra todas las áreas de nuestra vida. Y fíjense cómo esto se materializa en la arquitectura ancestral. Cuando vemos los templos en la arquitectura ancestral, siempre el centro es el punto más alto. El centro es el punto más amplio, el punto más importante, porque es ahí donde se conecta la tierra con el cielo, lo terrenal con lo divino, la energía con la materia. Bueno, vamos a trasladar ese mapa a un caso real, a un caso de Vastu real. Entonces vamos a ver cómo un espacio, para estar perfectamente alineado con el Vastu, tiene que estar perfectamente alineado con la fuente de prana, es decir, con el norte magnético y con el este, de donde sale el sol. Por eso yo les hablaba del Taj Mahal o de las pirámides o de cualquier templo ancestral, fíjense que siempre está alineado perfectamente con las dos fuentes de prana para que la energía pueda ingresar correctamente al espacio. Y además en la lectura, cuando nosotros alineamos nuestro espacio, tenemos que entender cómo se comporta cada elemento para ver con qué función del espacio lo representamos a nivel interior, ¿no? Si nosotros vemos el noreste, que es el punto de mayor ingreso de energía a nuestra casa, es el punto donde está el elemento agua, ¿no? Y donde ingresa toda la energía, porque ahí se combina el este con el norte. Entonces, ese punto necesitamos que sea bien amplio. El agua necesita fluir, al igual que la energía, y para que esa energía ingrese, nosotros vamos a poner ventanas bien grandes, la puerta principal, entonces todo lo que se ubique en ese lugar tiene que ser bien amplio, como puede ser el living, la sala de estar, la entrada principal, el hall, donde la energía ingresa y empieza a fluir. Al sudeste tenemos el elemento fuego, y el fuego en nuestra casa es la cocina o el comedor, porque en el comedor nosotros activamos nuestro metabolismo, que es nuestro fuego interno. Entonces, todo lo que tenga que ver con el fuego, necesitamos que esté al sudeste para canalizar correctamente esa energía.
paneles eléctricos, el tablero eléctrico, todo lo que tenga que ver con sala de máquinas, calefacción, todo eso lo vamos a ubicar al sudeste para canalizar correctamente esa energía. Al noroeste vamos a ubicar un dormitorio secundario, el dormitorio para los que tengan hijos, el dormitorio de huéspedes. ¿Por qué? Porque en el aire las moléculas se mueven muy rápido, están constantemente en movimiento. Entonces ese movimiento es el que va a permitir que sus hijos en algún momento se independicen, se vayan, o que los huéspedes se vayan. Me imagino que los que tienen hijos y los que tienen huéspedes no quieren que sus hijos o sus huéspedes se queden para siempre dentro de su casa. Entonces, al ubicarlos al noroeste, esa energía, el movimiento del aire, ayuda a que en algún momento se vayan. Distinto es el sudoeste con la tierra, donde vamos a ubicar el dormitorio principal. Porque si yo quiero ser el sustento de mi espacio, quiero cargarme de esa energía de la tierra. Entonces, todas las personas que son el sustento del espacio, lo mejor es que duerman al sudoeste. O en una oficina donde se trabaja, lo mejor es que el dueño de esa oficina o de esa empresa esté trabajando al sudoeste para ser el sustento, para ser el que materializa y el que concreta todo en ese espacio. Y al centro necesitamos que el espacio esté despejado para que la energía pueda circular correctamente. Entonces ahora, si ven este espacio y no tiene nada que ver a su casa, no se estresen, porque el objetivo principal del Vastu Shastra es reducir el estrés en los espacios. Entonces, si ahora miran esto y se empiezan a estresar, están yendo en contra del objetivo principal del Vastu Shastra, que es reducir el estrés. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de cambios sutiles en la energía y no en la materia. Porque cuando nosotros hacemos cambios en la materia, ejemplo, una obra, eso genera estrés y lleva tiempo y espacio, que son las condiciones en nuestra realidad física material. Pero cuando trabajamos en la energía, no hay tiempo y no hay espacio. Por eso personas que hacen cambios sutiles a través del Vastu Shastra en sus espacios te dicen de la nada se generó el cambio. Y en realidad no es de la nada, es del todo, porque todo es energía. La materia es energía altamente concentrada. Si nosotros vemos la silla en la que estamos ahora sentados, podemos ver que está compuesta de moléculas, de átomos, de fotones, de electrones, de luz. O sea, toda materia está compuesta de energía. Y si nosotros entendemos que lo que vamos a trabajar es la energía, vamos a poder generar cambios mucho más rápido e impactar en la materia de manera sutil. Entonces vamos a ver cuáles son las áreas que influyen en la energía dentro de un espacio. La primera es la forma. Si ustedes analizan la forma, en todas las construcciones ancestrales van a ver que siempre es cuadrado o rectangular. Porque cuando la forma tiene de repente salientes o deformaciones, la energía en esos lugares se estanca. Y cuando hay un estancamiento, eso produce estrés y ese estrés se traslada a las personas que lo habitan. Entonces, según dónde es que se produce esa deformación, afecta a alguno de los elementos en cuestión. Entonces, la forma, a la hora de diseñar, de crear un espacio, es fundamental. Luego tenemos el orden y la limpieza, que no sé por qué no lo ubicamos primero, porque esto es muy importante entender que todo lo que hay dentro de mi casa es materia, que en realidad es energía. Entonces yo acumulo muchas cosas en mi casa o las tengo desordenadas. Eso es energía desordenada o acumulada. Cuando hay energía acumulada, no ingresa nueva energía a nuestra casa. Entonces, ordenando y limpiando, lo que yo hago es abrir y dar lugar a que nueva energía ingrese a mis espacios. Seguramente alguna vez entraron a un lugar abandonado y vieron cómo se siente inmediatamente esa energía baja. Pero si yo empiezo a ordenar, empiezo a limpiar, la energía cambia instantáneamente. Entonces, el orden y la limpieza es fundamental dentro de cualquier espacio, porque si ese espacio está alineado perfectamente con los principios del Vastu, pero está desordenado y sucio, la energía se va a ver afectada. Luego tenemos los muebles, que son súper importantes, porque como vimos, nuestro cuerpo entiende perfectamente hacia dónde estamos mirando. ¿Por qué? Porque tenemos una brújula interna. Entonces no es lo mismo dormir hacia una dirección o trabajar hacia otra, porque nuestro cuerpo y distintas funciones cerebrales se activan según hacia qué dirección nosotros estamos mirando. La decoración. Esto es una herramienta fundamental y genial a la hora de hacer cambios sutiles en nuestra casa, porque vamos a pensar al Vastu como acupuntura para el cuerpo de nuestro cuerpo. Entonces la decoración va a funcionar como esa aguja para pinchar en los puntos en los que nosotros encontramos el desequilibrio para liberar energéticamente ese punto del espacio. Entonces, cuando yo encuentro un desequilibrio en alguno de los elementos, puedo utilizar decoración que refuerce ese elemento para destrabar ese punto energético. Y lo mismo funciona con los colores. Cada elemento tiene su color, entonces si yo quiero reforzar un elemento que está en desequilibrio, puedo utilizar su color para reforzar ese elemento. Si bien lo que se recomienda es siempre utilizar colores claros o el blanco que potencia la luz, que potencia el prana dentro de un espacio,
y no utilizar colores saturados que alteran nuestro ritmo cardíaco y nuestro sistema nervioso. Fíjense que en la naturaleza los colores intensos se utilizan en momentos específicos. Ejemplo, una planta utiliza una flor para atraer insectos para poder reproducirse. Luego tenemos las puertas y las ventanas, que es muy importante entender hacia dónde tengo puertas o ventanas, porque si la energía viene del este y del norte y yo tengo puertas y ventanas hacia esos sectores, voy a permitir más ingreso de energía. Distinto es si las tengo hacia el oeste o hacia el sur, ahí van a ser fugas energéticas. Entonces tengo que ver qué cantidad de ventanas tengo como entradas de energía versus las fugas para ver que ingrese más energía de la que se está yendo de mi casa. Y luego tenemos los espejos, que nos sirven justamente para corregir ese desfasaje, porque un espejo se comporta energéticamente como una ventana. Entonces, según donde lo ubico, va a ser una entrada o una fuga energética. Luego tenemos las plantas, herramienta fundamental para armonizar un espacio. Se recomienda usar cualquier tipo de planta dentro del espacio, obviamente, va a ayudar a armonizarlo, a menos que sean plantas con espinas. Ejemplo, los cactus, eso no se recomienda para el interior de un espacio, sí para el exterior, pero hay que entender que plantas con espinas no se recomienda en el interior de una casa, de una oficina, de un lugar de trabajo. Luego tenemos la radiación, punto súper importante, porque no nos va a afectar a nivel energético, pero sí nos afecta muchísimo a nivel físico. Y el conocimiento ancestral del Vastu Shastra ya hablaba de este tipo de radiación que proviene de la Tierra y que si nosotros pasamos mucho tiempo durmiendo o trabajando sobre esos puntos de radiación, eso va a alterar nuestro campo electromagnético y a largo plazo puede generar estrés y enfermedades. Entonces les voy a compartir un video en este mismo canal de YouTube donde ustedes a través de ese video pueden aprender a utilizar las varillas de radiestesia para detectar estos puntos de radiación y así bloquearlos o anularlos en caso de que sea necesario. Y por último tenemos la simbología o los yantras. ¿Y qué es un yantra? Un yantra es la representación física de un mantra, es decir, es la geometría de un sonido. Si cada sonido tiene una frecuencia, esa frecuencia tiene una geometría. Y el conocimiento del Vastu Shastra dice que el sonido y la forma son exactamente lo mismo, porque todo es energía vibrando a una frecuencia. Entonces, existen experimentos a través de la simática que nos ayudan a entender la forma del sonido, la geometría de un sonido. Estas placas metálicas con arena o agua encima lo que hacen es vibrar a la frecuencia de ese sonido y se empiezan a formar distintas geometrías, ¿no? Entonces una persona que se llama Hans Jenny en 1960 lo que hizo fue aplicar esta placa metálica con arena encima y hacerla vibrar al sonido del mantra Om, es decir, a la frecuencia del mantra Om. Y lo que empezó a ver es que se formaba esta geometría. Y fíjense lo loco, cuando nosotros analizamos la geometría o el yantra correspondiente al mantra Om, vemos que la geometría es exactamente a la que se le representaba a Hans Jenny. Entonces, este conocimiento, hace más de 7000 años, entendía que a través de la geometría nosotros podemos cambiar la energía y la vibración de un espacio. A través de estas herramientas tecnológicas, nosotros vamos a ir pinchando justamente, haciendo acupuntura dentro del espacio para mejorar y armonizar la energía dentro de nuestros ambientes. Otra herramienta tecnológica y súper importante y que seguramente la vieron en cualquier templo alrededor del mundo son los altares. No importa en qué punto del planeta yo ingrese a un templo, voy a encontrarme en el punto principal un altar, porque ancestralmente entendían que todo lo que yo intencione desde un altar va a lograr mucha fuerza para materializarse en nuestra realidad física. Fíjense cómo el sacerdote da su palabra desde un altar. Las personas se casan en un altar, rezan mirando un altar, meditan mirando un altar. ¿Por qué? Porque todo lo que intencionemos en ese punto va a conectar la tierra con el cielo. Entonces les voy a compartir esta foto de una persona que armó un altar bajo mis instrucciones que le compartí a través del Vastu Shastra. Este es un altar de abundancia y de prosperidad. Y lo importante de un altar es representar los 5 elementos. Acá está representado el agua a través de esta planta con agua, el aire a través de un incienso o una pluma, las piedras que representan la tierra y el fuego que está representado con velas. Y en el centro van nuestras intenciones, porque nosotros necesitamos conectar esas intenciones entre lo terrenal y lo divino. Entonces fíjense, y acá se me va a separar el público, van a estar los que me dicen esto es pura casualidad y los que me van a decir, Iván, esto es magia. Y yo personalmente creo que los que creen en la magia son capaces de crearla. Y a través de esta herramienta tecnológica de los altares podemos transformar nuestra casa en nuestro templo. Entonces acá viene la segunda foto, que para muchos puede seguir siendo una casualidad. Pero fíjense cómo la planta, que tiene infinitas direcciones para crecer,
fue creciendo desde el noreste del agua hacia el centro, donde están las intenciones. Le dije que es un altar de abundancia y prosperidad. La energía del agua es la de crecimiento y expansión. Entonces lo que hizo esta planta fue materializar esa energía que fue desde el agua hacia el centro de las intenciones para justamente hacerlas crecer y expandirse. Y hasta acá me puedo decir es casualidad, pero esto no termina acá. La planta, que tiene infinitas direcciones para crecer, llegó hasta el centro, tocó las intenciones y empezó a crecer verticalmente hacia arriba, llevándose esas intenciones de lo terrenal a lo divino, conectando la materia con la energía. Entonces, esta es la herramienta que les quiero compartir a todos para transformar su casa en su templo. Y a través de este video de YouTube, en 20 minutos van a aprender a crear esta herramienta tecnológica en su casa para que puedan intencionar y manifestar todo lo que quieran en su vida. Entonces, en ese video van a aprender y van a tener todas las herramientas y las instrucciones que necesitan para armar esto en sus casas. Y otra herramienta excelente que les quiero compartir es la herramienta de la meditación. La ley de correspondencia dice que como es adentro, es afuera. Entonces, si mi templo interior está en armonía, que lo puedo lograr a través de la meditación, mi templo exterior va a estar en armonía. Entonces les quiero compartir también este video de YouTube que está en este mismo canal con esta meditación que justamente les va a ayudar a alinear los 5 elementos dentro de su cuerpo y los 5 elementos en el cuerpo de su cuerpo, que es su casa, su oficina, su lugar de trabajo. Entonces, 7 minutos para conectar con su interior, para conectar con el momento presente, para armonizar su cuerpo y armonizar el cuerpo de su cuerpo. Bueno, esta persona que les presento acá es el arquitecto Michael Mastro, es la persona que me formó y es el creador del American Institute of Vastu. Este conocimiento, como les dije, nace en Oriente y en Occidente hay muy pocas personas que lo promueven. Michael se formó con Maharishi Mahesh Yogi, quien es el famoso gurú de los Beatles y que es uno de los principales promotores de este conocimiento en Occidente. Y juntos trabajaron en empresas muy grandes a nivel mundial, como lo es Microsoft, como lo es Boeing, Intel, Google, NASA. ¿Y por qué les comparto todas estas empresas? Porque son empresas de primera línea que entienden la importancia de que las personas que trabajan ahí trabajen en equilibrio y armonía para poder potenciar su rendimiento y para poder vivir en equilibrio y armonía con el menor nivel de estrés que pueda existir dentro de un espacio. Entonces a Michael le comuniqué lo que me había costado encontrar una formación en Vastu Shastra y le comenté mi visión de crear una formación en español, porque no existía una formación de Vastu Shastra en español. Michael, obviamente, como no habla español, me dijo: Iván, dale para adelante, me encanta tu visión, puedes compartir todos los conocimientos que yo te enseñé y es por eso que les vengo a compartir la formación que yo creé para todas las personas quieran seguir formándose en esta ciencia ancestral para crear espacios en equilibrio y armonía, para diseñar en equilibrio y armonía y construir espacios que potencien nuestra vida. Entonces, esta formación que creé, que es 100% online, está compuesta de 12 módulos grabados que lo pueden acceder a través de la plataforma School y a través de esta página van a poder ingresar para ver toda la información que hay. Y por eso les quiero dejar este código QR para que ustedes puedan escanear y acceder a la página. En esa página van a ver un video donde les explico en qué consiste toda esta formación, que realmente se las recomiendo, porque imagínense, si les gustó este video de media hora, imagínense lo que es una formación de 3 meses en Vastu Shastra, conociendo todas las herramientas que tenemos para crear espacios en equilibrio y armonía como lo hacían ancestralmente. Entonces, les comparto acá esta formación porque a mí este conocimiento me cambió la vida y es por eso que lo comparto con esta pasión, porque a medida que lo empecé a aplicar y a medida que empecé a llevar equilibrio y armonía a la vida de muchas otras personas, el que más equilibrio y armonía fue logrando en su vida fui yo. Y como yo lo logré, yo también sé que ustedes lo pueden lograr y por eso es que me encanta compartir este conocimiento para que muchas otras personas también puedan encontrar ese equilibrio y armonía en su vida. Muchísimas gracias a todos.